Es una tragedia enorme que golpea tanto a la India como al Reino Unido. Néstor, iban a bordo de ese avión 242 personas. Se cree que son 230 los pasajeros, 12 los tripulantes, y ya se ha informado la aerolínea que los tripulantes eran 169 de la India, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. Eso suma las 230 personas que iban como pasajeros. No se ha dado más información sobre la tripulación. Sí se sabe que el capitán era un hombre que tenía 8.200 horas de experiencia volando, por lo tanto es un vuelo que no se teme que pueda haber, no se sabe todavía cuáles pueden haber sido las razones. Despegaron a las 13:39 hora de Ahmedabad. Esta es una ciudad de unos 8 millones de habitantes que queda unos 500 kilómetros al norte de Bombay y unos 1.000 kilómetros al suroeste de Nueva Delhi. Está en la costa del Océano Índico, muy cerca de la costa del Océano Índico, en el estado de Gujarat, esta ciudad de Ahmedabad. Y desde allí despegó este vuelo que iba rumbo a London Gatwick. Debía aterrizar a las 6:25 de la tarde, pero había salido con algunos minutos de retraso. Alcanzó a estar en vuelo apenas 5 minutos cuando se recibió esa llamada de socorro, pero fue la llamada de socorro e inmediatamente el silencio absoluto de las comunicaciones. Y lo que se conoce son imágenes que han aparecido en las redes sociales de un avión acercándose a tierra que termina estallando en medio de una zona de residencial. Este es el video, el sonido de ese video que hemos recogido, Néstor. Están viendo, se ve tranquilamente el avión descendiendo hasta que estalla en el suelo. Datos de que hemos recibido por ahora, Néstor. Hay una enorme cantidad de equipos de rescate tratando de encontrar supervivientes en la zona. Los medios de allí, de Ahmedabad, dicen que cayó exactamente sobre una residencia de médicos. Dicen que ya está despejada la zona, por lo menos en un 80%, y que los heridos estarían siendo trasladados a los hospitales, pero no se especifica si son heridos del avión o heridos de la zona residencial. Presumimos que son de la zona residencial porque por las columnas de humo que todavía se elevan en la zona, parecería que no pudiera haber posibilidad de supervivientes de ese vuelo. ¿Qué podemos decir del vuelo? Era era el vuelo AI-171 de Air India, la matrícula BTANB, era un Boeing 787 Dreamliner. Este es un avión que tiene 14 años de historia y que nunca había tenido un accidente. Esta es la primera vez que tiene un accidente y es tan fuerte el impacto, Néstor, que en este minuto las acciones de Boeing están cayendo más de un 6%, producto de que era un avión estrella que nunca había tenido un accidente, lo está teniendo ahora. La verdad es que no hay ninguna explicación todavía que se plantee qué pudo haber ocurrido, porque apenas 5 minutos luego de despegar ha tenido este accidente. El avión estaba bajo el mando del capitán Sumet Sharval, lo que te decía, 8.200 horas de experiencia, y su primer oficial tenía 1.100 horas de vuelo. Por lo tanto, está recién comenzando la investigación de este accidente. El primer ministro Narendra Modi está coordinando toda la acción. El ministro del Interior de la India se está dirigiendo a esa zona. También el ministro de Transportes en el Reino Unido ha sido el primer ministro Keir Starmer, quien ha emitido un comunicado en este minuto confirmando que iban pasajeros británicos a bordo y diciendo que están prestando toda la ayuda a la India para poder investigar qué es lo que ha ocurrido. La verdad es que piensa tú que hay una fuerte relación entre la India y el Reino Unido. La India fue colonia del Reino Unido, todavía hay muchísima relación, hay vuelos diarios, cantidad enorme de vuelos diarios entre la India y el Reino Unido. Hay una gran población india en el Reino Unido y eran 242 personas las que estaban viajando desde allí hasta Londres, hasta Gatwick, Néstor. Debía haber llegado ese vuelo a las 6:30 de la tarde. Silvia, si el avión se estrelló contra ese edificio, ese albergue para médicos, ¿es posible que la cifra de muertos vaya a ser muy superior a los 240 y tantos los ocupantes del avión?
Exactamente, ese es el gran temor que hay en este minuto, Néstor. Y claro, en este minuto está todo paralizado allí. El aeropuerto fue cerrado y Air India incluso está paralizando sus 30 Boeing 787 que está volando actualmente. Dice que son aviones que son de larga distancia y que los vuela no solamente al Reino Unido, sino que también a Estados Unidos, Néstor. Una noticia de última hora, que es el accidente de esta mañana, la tragedia aérea en la India, que va a dejar mucho más de los 242 muertos. Los ocupantes de ese avión, se estrelló el avión despegando de una ciudad grande en la India. Bueno, todas las ciudades son grandes en la India. Se estrelló contra un edificio. Esa columna que ustedes ven sale de una residencia de médicos. Así que por eso las cifras, las expectativas son de una tragedia que podría ser muchísimo mayor. Iba para Londres, informa desde Londres Silvia Carrasco. Sí, Néstor, de ese edificio de médicos solamente ya han rescatado 30 cadáveres y el rescate en este minuto se está centrando en eso, en recuperar a la gente de entre los escombros. La verdad es que los investigadores aéreos tienen que trabajar a toda máquina en este minuto para rescatar las cajas negras de este avión, porque el Boeing 787-8 Dreamliner tiene un historial de seguridad que se considera excepcional en la industria de vuelos, y por lo tanto dicen que este es su primer accidente mortal de este modelo, de este avión. Lleva 14 años en funcionamiento y hay cientos, decenas y cientos de aerolíneas que lo usan, por lo tanto, por eso se necesita esa investigación inmediata. Lo que se sabe es que este vuelo, el AI-171 de Air India, llevaba 242 personas a bordo y pocos segundos después de despegar ya tenía problemas. El piloto alcanzó a hacer un llamado de un Mayday, un llamado de socorro, pero cuando desde la torre de control intentaron contactarlo, ya fue solo silencio. Y fíjate que el vuelo alcanzó a ascender apenas 825 pies, que esos son 250 metros, nada prácticamente. Y claro, esto ya era muy cerca del aeropuerto y había gente que pudo grabarlo con sus teléfonos móviles, y esto era lo que se escuchaba de la gente que veía ese vuelo que no ascendía. Lo que vemos es un vuelo que pareciera que estuviera descendiendo, pero no, ese era el vuelo que estaba recién despegando, pero que no logra elevarse. Y de pronto lo vemos ya con la nariz hacia abajo y que cae entre unos edificios y explota en una bola de fuego. Piensa, Néstor, que el vuelo desde Ahmedabad, que es esta ciudad de 8 millones de habitantes en el oeste de la India, tardaba 12 horas 30 minutos en llegar a Londres. Por lo tanto, era un vuelo que iba absolutamente cargado de combustible apenas segundos después de despegar, y por lo tanto, al estrellarse, lo que explota son todos esos toneladas de combustible que llevaba el avión. Las imágenes de los bomberos que están ahí tratando de apagar los incendios muestra edificios de 5 o 6 plantas. Por lo menos yo alcanzo a contar 4 o 5 edificios que están completamente incendiados, y lo único que se ve de esas imágenes que se salvan, Néstor, es la cola del avión que queda sobre la planta superior, sobre el techo de uno de esos edificios casi completa. Decíamos que iban 242 personas a bordo, 12 de ellos eran tripulantes, los 2 pilotos tenían en conjunto más de 1000 horas de vuelo, por lo tanto tenían alta experiencia, y claro, lo que iba en el pasaje eran personas de varias nacionalidades, la mayoría de la India, 169, 53 británicos, 7 portugueses, un canadiense, Néstor, y lo que están buscando, como te decía ahora, son las cajas negras, pero ya de esos 18 segundos que estábamos describiendo, ya hay algunos expertos que están analizando que hay cosas que no están normales. Dicen, por ejemplo, que el tren de aterrizaje permanece extendido, dicen que el tren de aterrizaje debe colapsarse, debe esconderse segundos después de despegar, cuando lleva apenas 250 pies de altura y el vuelo llegó a los más de 800 pies de altura. Dice además que los flaps están completamente retraídos, lo que es una situación extremadamente anormal durante esta fase crucial del ascenso. Dice que en un procedimiento estándar, este vuelo, el 787 de Boeing, exige que sus flaps se posicionen en una posición 5 o superior para el despegue, pero que luego se retraigan gradualmente
a medida que el avión acelera y gana altitud, pero que nada de eso había ocurrido. Además, también dicen que por lo que se ve como una entrada del timón derecho podría indicar una falla del motor izquierdo del avión. Pero te digo, todas estas son especulaciones de los expertos en aviación que están observando estos 18 segundos que hay de grabación del vuelo. En el Reino Unido, imagínate, el impacto es enorme. El propio ministro de Relaciones Exteriores, David Lammy, ha hablado en el Parlamento dando sus condolencias a los familiares de los muertos. My thoughts, and I'm sure those of the entire House, Dice mis pensamientos, y estoy seguro que todos los de la Cámara están con quienes se han visto afectados por el trágico accidente aéreo en la India esta mañana. Sabemos que había ciudadanos británicos a bordo y dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores está prestando toda su colaboración y ayuda tanto en la India como en Londres a los familiares, Néstor. Los muertos, como sabemos, pueden ser muchos más porque solamente del sitio del desastre, porque cayó en zona residencial, ya han rescatado 30 cadáveres, Néstor. De eso le iba a preguntar, Silvia. El piloto es experimentado, tenía más de 8.000 horas de vuelo, un capitán a prueba de emergencias. ¿Por qué? ¿Hay alguna hipótesis de por qué lleva la aeronave justo sobre ese edificio si no era una zona de edificios, por lo que estoy viendo en este video? Lo que está, el avión no se ve zona de edificios, Néstor, porque apenas estaba saliendo del recinto del aeropuerto, pero claro, era toda una zona residencial la que rodea el aeropuerto, que es donde cae. Todo lo que hay por ahora son especulaciones. ¿Qué puede haber hecho fallar el motor? Dicen los expertos, puede haber sido, como ha ocurrido en otras ocasiones, una bandada de pájaros, pero lo que dicen también es que un piloto con 8.000 o más horas de vuelo de experiencia tendría que haber sabido responder a un fallo de un motor, por ejemplo. Entonces temen que puede haber habido un fallo mayor. ¿Por qué había este problema con los flaps? ¿Por qué había este problema con el tren de aterrizaje? Son los temas que se están manejando en este minuto, pero claro, es un minuto en el cual están tratando de rescatar los heridos en tierra que pueden haber sobrevivido, que estén bajo los escombros. Hay una madre que cuenta que su hijo estudiante estaba en la segunda planta de ese edificio almorzando en el momento del accidente y que se lanzó del segundo piso, quedó con heridas, pero se salvó, mientras que sus compañeros murieron aplastados por esta explosión, Néstor. Silvia, gracias. Terribles imágenes. Ahí está la caída del avión esta mañana allí en la India. Pueden verlas ustedes quienes están conectados a Ditu o al canal de YouTube en este momento.